Imaginen una Francia a finales del siglo XVIII, una sociedad al borde del abismo. Por un lado, una nobleza y un clero que vivían en la opulencia, exentos de impuestos, disfrutando de todos los privilegios imaginables. Por otro, el 97% de la población, el llamado tercer estado, formado por burgueses, campesinos y artesanos, que cargaban sobre sus hombros todo el peso económico del reino. La corona, ahogada en deudas por guerras costosas como la independencia de Estados Unidos y por el despilfarro de la corte en Versalles, estaba en bancarrota. Las malas cosechas habían disparado el precio del pan, el alimento básico del pueblo. El hambre y la desesperación se respiraban en las calles de París. Este cóctel de desigualdad, injusticia y crisis económica era una bomba de tiempo a punto de estallar. La gente ya no solo susurraba su descontento, empezaba a gritarlo. El antiguo régimen, con sus cimientos medievales, se tambaleaba peligrosamente. Ante la quiebra inminente, el rey Luis XVI, un monarca bien intencionado pero indeciso, no tuvo más remedio que tomar una medida desesperada que no se había visto en más de 170 años: convocar a los Estados Generales. Esta era una asamblea que representaba a los tres estamentos de la sociedad: el clero, la nobleza y el tercer estado. La reunión, celebrada en mayo de 1789, se convirtió rápidamente en un campo de batalla. La cuestión clave era cómo se votaría. Tradicionalmente se votaba por estamento, lo que garantizaba que la nobleza y el clero, siempre aliados, pudieran bloquear cualquier reforma propuesta por el pueblo. Pero el tercer estado, que representaba a la inmensa mayoría de los franceses, exigió un voto por cabeza. Su petición fue rechazada. Indignados, los diputados del tercer estado tomaron una decisión audaz. Se declararon a sí mismos como la única y verdadera Asamblea Nacional. Al encontrar cerrada su sala de reuniones, se trasladaron a una cancha de juego de pelota cercana y allí, el 20 de junio, hicieron el famoso juramento del juego de pelota, prometiendo no separarse hasta haber redactado una constitución para Francia. Mientras tanto, la tensión en París era insostenible. El 14 de julio, una multitud enfurecida, temiendo un ataque de las tropas reales y buscando armas, asaltó la fortaleza de la Bastilla, un odiado símbolo del poder absoluto del rey. La caída de la Bastilla no solo fue una victoria militar, fue un terremoto político. La revolución había comenzado. Con el rey virtualmente prisionero en París y el poder real desmoronándose, la Asamblea Nacional se puso a trabajar para desmantelar el antiguo régimen. El 26 de agosto de 1789, proclamaron uno de los documentos más importantes de la historia moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este texto, inspirado en las ideas de la Ilustración, establecía principios revolucionarios, como que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y que la soberanía reside en la nación. Se abolieron los privilegios de la nobleza y el clero y se sentaron las bases para una nueva sociedad. Francia se encaminaba a ser una monarquía constitucional, donde el poder del rey estaría limitado por una ley suprema. Sin embargo, Luis XVI y su esposa, María Antonieta, nunca aceptaron de corazón esta pérdida de poder. En secreto, conspiraban con otras monarquías europeas para restaurar su autoridad. En junio de 1791, la familia real intentó huir de Francia disfrazada, pero fueron descubiertos y detenidos en la pequeña ciudad de Varennes. Este intento de fuga fue un desastre para la monarquía. Destruyó la poca confianza que el pueblo aún tenía en el rey. Para muchos su traición era evidente. El rey ya no era visto como el padre de la nación, sino como un enemigo de la revolución. El sueño de una transición pacífica hacia una monarquía constitucional se hizo añicos. La fallida fuga del rey y la creciente amenaza de una invasión por parte de Austria y Prusia para restaurar la monarquía radicalizaron la revolución a un ritmo vertiginoso. El ambiente se volvió paranoico. La monarquía constitucional fue abolida y se proclamó la República. Luis XVI fue juzgado por traición y en enero de 1793 fue ejecutado en la guillotina ante una multitud parisina. Su muerte envió una onda de choque por toda Europa y marcó un punto de no retorno.
La revolución entró en su fase más oscura y violenta, el reinado del terror. El poder cayó en manos del Comité de Salvación Pública, un órgano dominado por la facción más radical, los jacobinos, y liderado por una figura implacable, Maximilien Robespierre. Conocido como el Incorruptible, Robespierre creía que el terror era una herramienta necesaria para purificar la nación de sus enemigos y salvar la revolución. Se aprobó la Ley de Sospechosos, que permitía arrestar y ejecutar a cualquiera que fuera considerado una amenaza, a menudo con pruebas muy escasas. Las guillotinas trabajaron sin descanso en toda Francia. Se estima que decenas de miles de personas, desde nobles y clérigos hasta revolucionarios moderados y simples ciudadanos, fueron ejecutadas. El terror fue un periodo de extrema violencia y paranoia, donde la revolución pareció devorar a sus propios hijos. El baño de sangre del terror no podía durar para siempre. El propio Robespierre, cada vez más paranoico y autoritario, empezó a ver enemigos en todas partes, incluso entre sus antiguos aliados. Temiendo por sus propias vidas, sus colegas en la Convención Nacional se volvieron contra él. En julio de 1794, Robespierre fue arrestado y al día siguiente sufrió el mismo destino que tantos otros, la guillotina. Su muerte marcó el fin del reinado del terror y el comienzo de una nueva fase más moderada. Se estableció un nuevo gobierno conocido como el Directorio, una república controlada por la burguesía adinerada que buscaba estabilidad después de años de caos. Sin embargo, el Directorio fue un gobierno débil, corrupto e ineficaz, acosado por crisis económicas y amenazas tanto de los realistas como de los jacobinos. Francia necesitaba un líder fuerte que pusiera orden, y ese líder surgió del ejército. Un joven y brillante general corso llamado Napoleón Bonaparte, que había ganado fama por sus espectaculares victorias militares. En 1799, aprovechando la debilidad del Directorio, Napoleón dio un golpe de estado y tomó el poder, estableciendo el consulado. Aunque afirmaba ser el heredero de la revolución, en realidad la dio por terminada, consolidando muchos de sus cambios, pero concentrando todo el poder en sus manos. La era de la revolución había terminado. La era de Napoleón acababa de comenzar. La Revolución Francesa fue un evento que sacudió al mundo y cuyas ondas expansivas todavía sentimos hoy. Transformó por completo a Francia y sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron movimientos revolucionarios en todo el globo. Aunque tuvo fases de extrema violencia, nos dejó un legado innegable: la Declaración de los Derechos del Hombre, el fin del absolutismo monárquico y el concepto de que la soberanía reside en el pueblo. La historia de la revolución es un poderoso recordatorio de cómo la lucha por la justicia y la dignidad puede cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los momentos más fascinantes y complejos de la humanidad. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!